Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz Mi nombre es Jorge Hernández. Mi nombre es Josué Fernández. y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un nuevo podcast. Estamos aquí grabando con nuestros amigos Josu y Joel. Y pues hoy tenemos un tema que pues probablemente a muchos no les gusta escuchar. A pesar de que tengan nuestra misma fe, les va a causar alguna cosquillita por ahí. Pero antes de empezar, pues quiero darle la bienvenida a nuestros amigos. Joel, ¿cómo estás? Pues bastante bien, bastante bien. Cuando Dan nos dijo, oigan, vean esto, yo dije, ya se va a armar, se va a armar. Realmente son comentarios, son temas que son de mucho debate, sobre todo por lo que está pasando de manera internacional, muchas ideologías, muchas formas de ver de este tema. Entonces, ya que entramos en calor, todo bien. En cuanto a mi semana, pues yo creo que todo bien, todo feliz, bastante bien de salud, bastante triste el clima. Ha estado lloviendo mucho a pesar de ser verano y sinceramente yo espero al menos un día de solecito estos días que vienen. Pero bueno, todo bien de mi parte. ¿Y tú, Jos, qué tal? Espero solecito. A mí me gusta más el frío, me gustan estos fríos. Con gorritos y suétercitos, no sé, a mí me encantan los suéteres. Pues sí, pero mínimo un día de calorcito, ¿no? Porque Bueno. está muy triste todo el día. Pues yo de mi semana pues ha estado muy bien. He estado tranquilo, ya me voy recuperando de mi bracito, ya lo puedo mover. Ah, sí, sí, Ya sí. tengo más fuerza y en general todo bien. De lo que vamos a hablar, igual cuando vi los videos dije, y el Dan ya va a empezar otra vez con sus cosas. Pero pues está todo bien. En general. ¿Y tú, Dan, qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues bien, la semana bien, gracias a Dios. Hicimos varias cosas esta semana, ¿no? Mi hermano se graduó el fin de semana también, fue su graduación, entonces, pues fue una semana bendecida, una semana de festejos también. Y pues digo, gracias a Dios por todo esto, ¿no? Y precisamente, pues, esto de lo que vamos a hablar hoy, tanto misterio, pues viene a raíz de algunas cosas que pasaron también durante la semana, Ujú. que han sido puntos importantes, ¿no? Vamos a llamarlos así. Por ejemplo, esta semana, el fin de semana, hubo la marcha del orgullo gay. Los Apóstoles del Rap hace 2 semanas estrenaron una canción precisamente en torno a todo esto. Y bueno, he visto varios posts en Facebook, en Instagram, otros podcasts, ¿no? En los cuales hablan también pues, de esa parte de la religión y todo esto. Entonces, pues el día de hoy queremos hablar de la cultura de cancelación que está muy de moda, ¿sí? No sé cuántas veces ustedes han escuchado o visto en estos últimos meses o este último año toda esta parte de la cancelación, ¿no? Por los movimientos feministas, porque pues los movimientos LGBT, por también por parte de las leyes de alguna manera, ¿no? De las constituciones que se están modificando. Entonces, ¿cómo han visto ustedes esta cultura de la cancelación? ¿Les ha tocado ver algún caso en redes o más Sí. cerca? ¿O cómo lo han vivido ustedes? Yo creo que, como lo mencionabas, últimamente es muy complicado expresar opiniones en redes sociales, sobre todo si tú eres una figura pública. Me ha tocado, sí, ver muchos streamers. Yo sigo mucho más la plataforma de Twitch, de YouTube, Facebook Gaming, todo eso. Y todo el tema de streamers ha estado muy cañón porque la gente, cuando trata de dar su opinión en automático, llega a esa cultura de cancelación y es como, dijo esto sobre tal tema, cancelenlo por esto, ¿no? Dijo tal otro tema en respuesta a, cancelenlo. Y sí me ha tocado ver mucha gente, pues eso, ver tanto ambas caras de la moneda, ¿no? Ver gente que fue criticada por hablar de un tema en concreto, gente que, pues eso, que inclusive le enviaron mensajes de odio, mensajes de muerte inclusive a esta persona por expresar su punto de vista, ¿no? Y ya ni siquiera me quiero meter de los streamers que hablaron de temas todavía aún más polémicos, como es el tema de lo que está ahorita, ¿no? Temas de LGBT, tema del orgullo gay y todo eso, porque hay posturas en ambos lados, ¿no? Hay gente que apoya totalmente abiertamente y les llega hate, les llega odio por eso, y hay gente que opina lo contrario y les llega también ese tipo de comentarios.
Y luego están la gente que trata de ser neutra, pero sinceramente en este punto no se puede ser neutra. Y aunque eres una persona pública, al contrario, te va a llegar más hate por cualquier cosita que digas. Trate de ser lo más neutra posible, te va a llegar ese tipo de comentarios y ese tema de la cultura de cancelación. Entonces yo sí he visto, sobre todo este último año, que hemos estado encerrados en pandemia, a gente que se activó más redes sociales. Y la gente pues tuvo la libertad de abrir sus propios podcasts, abrir sus propios canales de YouTube, sus propios canales de Instagram y todo eso. Entonces sí vi muchísimo como este último año la cultura de cancelación ha llegado a niveles impresionantes. Entonces, ¿cómo lo han visto? No, sí, yo también fíjate que creo que más en este último año y por lo que decías de las redes sociales, o sea, ya todo lo que puedas decir, o sea, si te gusta, está bien, y si no te gusta, ya cuello, literal. Cuando yo estaba más o menos también dando, dije, no, pues, chequen un poco de la cancelación. Entonces que realmente toda esta cultura se basa en que si no te gusta algo, pues ya, ¿sabes? Ya valió. Sí, y lo peor es que, o sea, ya no solo abarca a temas como los que vamos a hablar, como este tema del LGBT y todo ese tema, sino inclusive más temas tan sencillos como pueden ser cuál es tu música favorita, cuáles son tus gustos de videojuegos preferidos, tus gustos de, yo qué sé, de artista, de películas, lo que sea. Cualquier comentario que tú digas actualmente en redes sociales va a ser totalmente atacado. Me gusta más esta franquicia. Ah, es que ¿por qué te ven? Solo por ejemplo, Marvel versus DC, ¿no? ¿Te gustan más las películas de Marvel? Ah, es que eres un fan de Marvel, tú no aprecias lo que es el buen cine, la buena cultura, y te cancelan por eso mismo, ¿no? O tú dices, no, es que yo prefiero más como hace DC. Ah, es que a ti te gustan los tonos negros, es que no sé qué, canceladísimo también. Entonces, en serio, este tema de la cultura de cancelación va más allá de estas temáticas, pero en concreto queremos hablar ahorita de la cultura de cancelación respecto a ese tema que está muy candente y que pasó hace 2 semanas, como comentaba Dan. Sí, yo creo que aquí hay, antes de empezar, tendríamos que poner en la mesa Ujú, dos conceptos clave, ¿no? ujú. Ujú. Lo que es respetar y lo que es estar de acuerdo, ¿no? Claro. Aquí creo que en esos dos puntos realmente se mueve todo este tema de la cancelación, porque em, nos están o nos quieren adoctrinar de una manera en la cual cierto grupo de personas o cierto, sí, grupo selecto quiere que pensemos de esa manera, ¿no? Y si tú no piensas de esa manera, entonces tú estás mal, ¿no? Lo hemos visto mucho en todo este tema del LGBT desde tiempos inmemorables, ¿no? Que este movimiento está muy peleado con la iglesia. ¿Por qué? Porque pues nos dicen que somos anticuados, que somos retrógradas, que somos homofóbicos, que somos ¿no? Entonces creo que precisamente porque nosotros no pensamos igual que ellos, nos quieren cancelar, ¿no? Y obviamente, pues hay mucha gente que no entiende el por qué nosotros no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Simplemente va en contra de la naturaleza, de lo que a nosotros como cristianos nos han enseñado, y por lo tanto, el pecado, porque es un pecado, se, estamos en contra de ese pecado, ¿sí? Como estamos en contra del pecado de la mentira, como estamos en contra del pecado de ser egocéntrico, como estamos en contra del pecado de ser adúltero, como estamos en contra del pecado de ser machista o maltratador de mujeres. O sea, al final de cuentas, sí es pues entender que no solo es contra ellos ni contra lo que están haciendo, sino es contra el pecado, ¿sí? Porque al final de cuentas, nosotros no estamos en contra de las personas. Nosotros estamos para amar a esas personas. Contra lo que nosotros estamos es contra las acciones o lo que ellos llaman normal, ¿sí? Pero al final de cuentas, por ahí escuchaba una canción, ¿no? Pues sí, de Redimido, ¿no? Con Almighty. Y dice una parte, le dice Almighty a Redimido, Willy, dime si Dios ama a los homosexuales, ¿no? Entonces, ¿aquí qué responderíamos nosotros como cristianos? ¿Los ama o no los ama? Pues sí, pues claro que ama a Dios a los homosexuales, pero los ama como personas, no ama el pecado que hay en ellos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en estas dos palabras del respeto y el estar de acuerdo o el aceptar, entonces de ahí vamos a poder partir, ¿sí? Porque últimamente también he estado como platicando con gente, ¿no?
y está muy en tendencia también esto del poliamor, no sé, han escuchado también acerca del poliamor. Entonces, pues yo decía, o sea, yo platicaba con esta persona y le decía, para mí el poliamor es la forma de justificar la infidelidad, ¿sí? Pero esta persona me decía, no es así porque si las dos personas están de acuerdo ya no es infidelidad. Entonces, yo decía, para mí sigue siendo una justificación de la infidelidad. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros hemos aprendido también, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Si tú decides amar a una persona, pues eres exclusivamente de esa persona, ¿cierto? Entonces, el poliamor no, o bueno, más bien, yo no creo que haya una manera de amar a muchas personas, ¿no? Que sientas algo por otra persona, puede ser, ¿no? Que a lo mejor la veas y te guste físicamente y dices, pero el amor es algo diferente, ¿no? Entonces, de ahí viene el hecho de que a nosotros nos quieran como cancelar, ¿no? Como cristianos, como iglesia cristiana, iglesia católica o todo lo que vaya en contra a lo mejor de estas nuevas corrientes, pues quieren venir a esa cultura de cancelación hacia nosotros, ¿no? Y hay muchos que se levantan diciendo o con ese discurso, es que yo estoy en contra del cristianismo, del evangelismo, del todo, porque su religión se basa en evangelizar gente, ¿sí? En que quieren obligarte a creer lo que ellos dicen. Y están en contra de eso, y hay mucha gente que está en contra de eso. Pero yo les preguntaría, lo que el movimiento LGBT, en este caso, ¿no? O el movimiento feminista están haciendo no es evangelizar. Porque a fuerzas quieren que todos los que vivimos concordemos con su ideología. No nos quieren meter a fuerza su ideología. Entonces, ¿cuál sería la diferencia a lo mejor entre que nosotros evangelicemos de esa manera, llevando a Cristo, llevando las buenas nuevas, a ellos que lo están haciendo de esta manera? Que evangelizan a nuestros niños, que evangelizan a nuestros jóvenes, ¿no? Y que nos están atacando y atacando y atacando y atacando con este tema. Que si no piensas como yo, entonces eres un retrógrado. Es que fíjate Dan, yo cuando andaba viendo todo ese tema del tema de la canción, a mí me surge una problemática, porque por un lado, la cultura de cancelación no solo es hacia un lado, sino es hacia ambos lados, siempre es hacia ambos lados. No, nunca se puede hablar del tema. Bueno, por cierto, este tema surge porque Dan nos mandó el link de una canción que se llama Cara a Cara, de los Apóstoles del Rap. Esa canción la lanzaron hace semana y media más o menos en redes sociales, en YouTube sobre todo, y en teoría habla sobre un debate ideológico entre una persona que es cristiana y una persona que es parte de la comunidad LGBT, ¿no? Que se considera gay, que se considera trans, ¿no? Entonces, por fines, bueno, mucha gente criticó este video porque creían que la canción trataba sobre un tema anti-LGBT y por lo tanto, por este tema de la cultura de cancelación, tiraron el video. Actualmente el video todavía sigue en YouTube en otros canales, por si lo quieren escuchar y quieren saber de qué estamos hablando. Pero bueno, surge de esto, ¿no? A mí la canción, cuando la pongo a escuchar, me parece muy interesante la forma en este caso los apóstoles del rap manejan este discurso. ¿Por qué? Porque, como mencionaba Dan, está por un lado la postura cristiana, lo voy a manejar ahorita como si fueran ideologías, y luego ya me voy a enfocar como si fuera, como lo que creemos nosotros, ¿no? Como una religión, como una cuestión de fe, ¿no? Pero ahorita lo voy a manejar como un tema de ideología. En el tema de la cultura de la cancelación, consideran que de la religión cristiana es una ideología y el tema del movimiento LGBT es otra ideología. Y por lo tanto, cada ideología decide qué creer, decide tener sus propios principios y qué defender, ¿no? Entonces, por eso mismo, como cada quien tiene sus propios principios, va a haber retractores y va a haber defensores. Y así como hay retractores y defensores, va a haber quien aparte alborote más el gallinero que de costumbre. Algo que ha pasado actualmente y por el cual la cultura de cancelación ha aumentado muchísimo es que la gente puede escribir lo que piensa en un clic. Si tú dices, no estoy de acuerdo, no me gusta el pan, lo escribes en un pensamiento random en Facebook y ya está arriba. En Twitter también. Y además, ¿qué pasa eso? Si alguien, uno de tus amigos, le vio y también piensa lo mismo que tú, le va a dar me gusta y le va a dar retuitear, le va a dar compartir, le va a dar todo eso. Y esa burbujita va a empezar a crecer, 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 hasta que de repente se hizo viral. Y entonces lo que una persona a lo mejor dijo en caliente, que lo dijo por las prisas, que porque no le gustó la canción y quería expresar de manera rápida el odio y todo eso, creció. Y hizo un boom y todo eso.
Esto pasó con el tema, con esta canción en concreto. Mucha gente dijo, no me gusta porque habla de temas LGBT, y en caliente salió su comentario de odio hacia la cultura cristiana y que esta canción en concreto era anti-LGBT, ¿no? Anti este movimiento. Entonces, eso explotó y hizo que tirara el movimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo con todo esto? Es que en ambos lados va a haber, como mencionaba, defensores que son muy acérrimos de esa ideología y que van a hacer lo máximo que pueda para tratar de, por decirlo de una forma, tirar argumentos en contra de la otra ideología. Ya mencionamos, hay gente que critica mucho a los cristianos porque los dicen son homofóbicos y todo eso porque no aceptan mi ideología. Y los cristianos, hay gente que dice, es que los que son gays, que son lesbianas, que están en este momento LGBT, deben ir al infierno por esto y por eso. Y también tiran comentarios totalmente de odio, exactamente, de odio. Entonces, no solo podemos discutir que nos tiran a nosotros, pero también hay gente de nuestro lado que tiramos hacia ellos. No, y yo creo que, bueno, en el podcast pasado hablamos, bueno, creo que sí fue en el pasado, sobre que muchas veces en la iglesia muchas personas se excusan y utilizan a la iglesia como una excusa para hacer cosas. Siento que en esta cuestión también es lo mismo, o sea, porque por ejemplo, en muchas iglesias sí, a veces sí hay esa división de comunidad LGTB y otras personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona que pertenece a esa comunidad sí de cierta manera le dicen, tú no puedes venir aquí, y a la persona que a lo mejor mintió o robó le dicen, ok, te perdonamos. O sea, sí pasa eso y voy a lo mismo, se excusan de eso como para como que dividir, no, es que a mí como comunidad te me excluyes, pero a ese, vamos a llamarle pecador, no le excluyes. Entonces, eso pasa mucho. Sí, y pasa a la inversa también. Está la comunidad LGBT y también tiene esos detalles, ¿no? Tiene sus mismos ideales y principios. Y ellos creen que es correcto ir a hacer marchas y hacer todo eso, pero cuando la comunidad cristiana va a hacer marchas en contra del aborto, por ejemplo, que hubo muchas el año pasado, nos están tachando de que, porque son esto, porque son aquello, todo eso. Cuando ellos mismos han hecho marchas y ellos mismos inclusive han dicho, es que si no hacemos marchas, la gente no nos va a escuchar y todo eso. Entonces, a veces, yo creo que ese es como que uno de los principales problemáticas. Ponemos el ideal como excusa para hacer muchas cosas. Y eso yo creo que lo veo tanto en nosotros como cristianos y en general como cualquier ideología que está fuera, que está haciendo. No, y yo también creo que ese ideal a veces tendemos a decir que es lo correcto, o sea, tendemos a pensar que es lo correcto. Porque a veces le dicen, por ejemplo, a las marchas pro vida, le dicen, tú no marches porque tu ideal está incorrecto, el mío está correcto, con esto vamos a avanzar. Tendemos a creer que lo que nosotros pensamos, nuestra ideología es la correcta, y es por eso que a veces cancelamos a la otra, porque no quieres ver que a lo mejor tú puedes estar equivocado. No, tú crees verdaderamente que tú tienes la razón y solo con tu ideología puedes avanzar. Creo que también de ahí surge esa como cultura de cancelación. Realmente el creer que tú estás correcto. Sí, y ahora súmale a todo lo que estamos hablando temas totalmente culturales. México, por ejemplo, es una nación que se identifica por ser mayoritariamente católica. Entonces, aunque no lo queramos, lo que son las leyes, lo que son ese tipo de movimientos aquí por allá, va a estar influenciado porque quien domina más la población es la religión católica. Por ejemplo, países de Nueva Zelanda, Holanda, países de primer mundo en Europa, ya no hay totalmente religión, ahí no hay religión, y ahí lo que domina más es el movimiento LGBT, este tipo de pensamientos. Entonces, es cultural, al final, quien domina la población es el como que va a guiar poco a poco, pero tampoco quiero decir eso porque también pasa lo contrario. Si eres un grupo minoritario, también te van a hacer caso porque eres grupo minoritario. Entonces, es un conjunto de muchísimas cosas, en serio, que es eso, pero yo creo que ahora estamos hablando como que en temas de ideologías, pero yo creo que también una parte fundamental, y comentó Dan, es que nosotros tenemos el derecho de creer lo que queremos creer. Claro. Y por eso mismo, la gente nos cancela. Así es. Y por eso mismo, pasa lo contrario. Nosotros como cristianos cancelamos a otras ideologías sin antes siquiera escucharlos, exponer, entenderlos, ¿no? Claro. Como mencionaba José, a veces en las iglesias si llega una persona que es parte de esta comunidad, es totalmente marginada. Como tú no puedes entrar en la iglesia por esto, quieras o no, es
una expresión de esta cultura de cancelación, por decirlo, ¿no? En palabras modernas, ¿no? Estás siendo partícipe de esa misma cultura de cancelación. Es como tú crees esto, chalala, cancelado. Exactamente, creo que ahí tienes un punto, ¿sí? Yo estaba viendo, por ejemplo, esto que les platicaba de que hay muchos que piensan que la iglesia pues, solamente está para evangelizar y les molesta esa parte. Sí. Lo vi de parte de algunos cristianos también, o sea, que ellos posteaban esta parte. Entonces, yo decía, o sea, al final de cuentas, a nuestra creencia y a lo que nosotros debemos creer es en evangelizar, porque eso es lo que nos manda el Señor Exactamente, Jesucristo, claro. ¿no? Entonces, imagínate si como cristiano ya estás pensando que el hecho de evangelizar está de hueva o sea, o pues la neta no es No, lo correcto mío. o no es... Dicen. Entonces ahí ya tenemos un problema desde ahí, ¿no? Uno. Dos, creo que, como dices, hay una... No son todas las iglesias, porque ya hay muchas Sí, iglesias por también supuesto. que han madurado en ese aspecto, pero sí tienes razón en que todavía hay algunas iglesias en las cuales si llega una persona que tiene esta orientación o que tiene esta ideología, es marginada. Y eso también nos va a hacer a nosotros, ¿no? Ser partes de esa cultura de la cancelación, lo cual nosotros no deberíamos de hacer. Porque, o sea, si nosotros somos creyentes y nosotros sabemos lo que, o sea, simplemente lo hemos platicado en otros podcasts, ponte a pensar, ¿qué haría Jesús en este momento? O sea, y lo podemos ver, o sea, Jesús no hizo a un lado a, a la señora esta que iban a apedrear, ¿no? Le dijo, yo no te juzgo, a pesar de que era pecadora, ¿no? Hay una teoría, ¿no? No sé qué tan, que el general del ejército que le pide a Jesús que vaya a sanar a su criado es homosexual, por eso no quiere que llegue Jesús a su casa, ¿no? Sin embargo, Jesús lo pues, sana, ¿no? Le concede esa parte que él quiere. Entonces, al final creo que algo que nosotros tenemos que tener bien, bien claro es que, o sea, a nosotros nos van a criticar, pero nosotros no podemos ser ese reflejo, ¿sí? De cancelar, de empezar a decir. Y sobre todo porque muchas veces, o sea, imagínense esto. Se supone que estamos recibiendo toda esa carga, ¿no? De fuera, ¿no? De los Sí. movimientos que no comparten nuestros pensamientos. Y vamos a sumarle toda la carga de los mismos cristianos, ¿no? Que deberíamos tener la misma fe, deberíamos tener el mismo objetivo, que también te critican, ¿no? O sea, obviamente nosotros como cristianos de la religión evangélica cristiana no va a avanzar hasta que no aprendamos a unirnos. No importa que seas pentecostal, que seas presbiteriano, que seas lo que seas. O sea, en ese momento en que nosotros entendamos que la iglesia de Cristo no es tu iglesia, o sea, no es la iglesia en la que asistes, sino más bien todos aquellos que creen en Jesús, en ese momento vamos a poder también nosotros hacer frente a todo lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque los de la asociación tal ya empezaron una marcha contra el aborto, pero a mí me caen mal, entonces lo que voy a hacer es organizar otra marcha el mismo día en otro lado. ¿Y qué hacemos? Dividimos. No es que los de la organización tal van a hacer una campaña evangelística y van a llevar grupos a una plaza gigantesca y todo. En lugar de apoyar, ¿qué dices? Ay, no, ¿para qué apoyo? Mejor es más, yo le voy a decir a mis conocidos que no vayan o que no apoyen. O sea, desde ahí nosotros estamos metiéndonos en esta cultura de cancelación entre nosotros Sí, mismos, como exactamente. Claro. familia, como iglesia de Cristo. Sí, y también yo me pongo a pensar en esa parte, o sea, a lo mejor estás escuchando y seguro ya estás enojado, es como, ¿por qué me voy a callar yo si yo creo en esto, yo creo en Jesús y yo creo, a lo mejor, en contra del tema del LGBT, en contra del aborto, en tema de estos temas, bla, 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 ¿no? ¿Por qué yo me voy a callar si hay muchas marchas afuera, si hay gente que está hablando por Twitter y está alzando su voz para que se aprueben estas leyes? ¿Por qué yo como cristiano me voy a callar? Y es que es válida esa forma de pensar hasta cierto punto, ¿no? Es como lo que mencionaba, o sea, ¿por qué yo no voy a hacer marchas en contra del aborto si yo creo eso? ¿O por qué no voy a hacer yo marchas que estoy en favor del aborto? O sea, sí tienes el favor de opinar, no estamos diciendo eso, pero es que una cosa es opinar
y otra cosa es llegar hasta el extremo, que es la cultura de cancelación, ¿no? Hasta cierto punto. Hasta el odio. Hasta el odio, ¿no? Pero es que es cierto, son muchas pequeñas cosas que por aquí, por allá, por ejemplo, en la canción creo que mencionan una letra que dice algo de que, eso, porque a nosotros los cristianos no nos dejan adoctrinar, digamos, a los niños en escuelas y todo eso, pero actualmente en series hay mucho tema de comunidad gay y todo eso. Mínimo siempre va a haber un personaje que es gay, ¿no? Siempre va a haber un personaje que es afroamericano, ¿no? Y te voy a hacer preguntas, o sea, ¿por qué ellos sí pueden meter en las series que yo consumo ese tipo de cosas y la comunidad cristiana no puede meter un personaje que es cristiano, que trata de enseñarle todo eso a las personas? ¿Por qué? Son muchas pequeñas cosas. Entonces, ¿por qué crees que pase eso? O sea, ¿qué deberíamos hacer ante ese tipo de cuestiones? ¿Ustedes qué dicen? Pues es que mira, o sea, yo como lo veo es que hoy en día, bueno, muchos dicen, ¿no? Ya se aprobó el matrimonio igualitario en tal lugar. Ya estamos avanzando, vamos a dejar de ser un país tercermundista, ¿no? Ya vamos para el progreso. Se legalizó la marihuana, entonces ya estamos dejando de ser. Se legalizó el aborto, ya ahí vamos avanzando. Pero ¿sabes qué está pasando? No hay un avance. ¿Por qué? Porque ahora, como decía Joel, en tus series, o sea, y la que tú quieras, la que estés viendo ahorita, va a haber un personaje gay, un personaje de color, un personaje asiático y un personaje, pues el normal, ¿no? El gringuito. O sea, ¿por qué? Porque ya ahora toda la cancelación, toda la cultura de cancelación nos está llevando a todo esto. ¿Sí? A ser inclusivos, o sea, se supone que estaba viendo también otro tema, ¿no? De Blancanieves. La nueva Blancanieves, la que va a ser live action, Sí. va a ser una mujer morena, ¿no? Y yo no tengo nada contra las mujeres morenas, a mí me gusta, mi novia es morena, o sea, y me gustan las morenas, pero digo, leyendo el cuento, ¿no? De Blancanieves, resulta que Blancanieves se llama así porque es blanca. Porque la mamá de Blancanieves veía la nieve y decía, ay, mi hija es como la nieve, entonces se va a llamar Blancanieves. Entonces ahí estamos rompiendo una parte primordial del cuento a la hora de querer ser tan inclusivos para poder meter a personajes así. Entonces, ¿qué necesidad hay realmente de hacer esto? O sea, yo creo que cada uno de los personajes tiene su esencia, ¿no? Por ejemplo, ni modo que a Pocahontas la vas a poner con una rubia exuberante, porque pues estás viendo que en la caricatura pues es una nativa de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que, o sea, estamos llegando hasta esos extremos, como dice Joel, y ahí nadie dice nada, ¿no? O sea, ahí todos felices porque ya hay uno de tal grupo pequeño aquí, otro de tal grupo pequeño aquí, otro de tal grupo pequeño aquí, y entonces todos contentos. Pero ¿qué pasa cuando, como en este caso, esta canción de los apóstoles del rap? Escúchala. Tú a lo mejor podrás pensar que está muy polarizada, que son muchos extremos, ¿no? Que de un lado está el extremista homosexual y del otro lado está el extremista religioso. Y sí, pero lo que quiero que escuches es como, no esos extremos, sino la sustancia del mensaje que tiene esa canción. ¿Sí? O sea, realmente yo no la subí a mis redes sociales precisamente por eso. Por el tema de la cancelación, porque, o sea, sí está muy polarizada y iba a haber muchos, yo tengo muchos amigos, ¿no? Que apoyan este movimiento. Entonces, el hecho de que yo les suba también esas cosas, pues es molestarlos, ¿no? ¿Qué necesidad? O sea, si yo, ojo, volvemos a lo mismo que empezábamos, estar de acuerdo y respetar, ¿sí? No es lo mismo. O sea, yo te respeto si tú crees eso, yo respeto si tú piensas que no eres hombre, eres un perro, yo lo respeto. Yo sé que no es así, yo lo respeto. Y yo sé que no es así en mi perspectiva y en lo que yo creo, ¿sí? Entonces, yo respeto lo que tú pienses. Sí, hasta ahí. Pero no estoy de acuerdo. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué deberíamos estar? ¿Respetando o estando de acuerdo con lo que está pasando? Y es que, por ejemplo, lo que comentabas, es lo que comentaba José hace rato al final. Usamos como excusa eso para nuestros fines. Lo que hacen las productoras de televisión, de cine, todo eso, utilizan el tema de que está de moda, el que se legalizó el matrimonio gay, se legalizó tal, la marihuana, todo eso. Entonces aprovechan esos temas y los usan diciendo, sí, yo, empresa tal, soy totalmente LGBT, me orgullo, banderita en Twitter, de todos los colores y viva todo eso, Ya ¿no? sé. Pasan 2 semanas, 3 semanas, un La mes, quitan. pasa otro tema
Y ahora, también soy 100% este otro tema, bandera de otro color. ¡Pum! O están utilizando como excusa una ideología que ni siquiera ellos creen. O sea, y es que eso también aplica a nosotros. A veces nos ceñimos tanto por... Lo mencionabas hace 2 podcasts, un podcast. El color del partido, ¿no? Por tu partido. Te ciñas tanto en eso que inclusive sacas comentarios que ni al caso, ¿no? Utilizas como excusa esto para tirarle comentarios de odio, tener comentarios ofensivos a tu hermano. A tu hermano. Y en redes sociales es más fácil porque dices, ay, estoy detrás de mi pantalla, nadie sabe quién soy. Es más fácil tirarle ese tipo de comentarios, ¿no? A las personas. Pero no, al final, quien está detrás de la pantalla es otro ser humano y es otra persona que piensa y que tiene sentimientos. Entonces, como mencionaba Dan, o sea, nos estamos pasando ese respeto por lo que la otra persona puede hacer, ¿no? Y es que es eso, como mencionabas, al final, por eso todo el mundo, las series de Netflix utilizan todo tipo de personajes inclusivos. Que personaje de color, que personaje asiático, que tal. Por eso mismo, no quieren quedar mal ante nadie. Y es que ahí va el otro lado de la moneda también. Hay quien no quiere quedar mal ante nadie y por eso mismo va a quedar mal ante todos. O sea, no puede ser totalmente neutro porque si no, entonces, ¿en qué defiendes? ¿En qué crees tú, no? O sea, es que también ese es el otro detalle, ¿no? Hay gente que trata de ser lo más neutro posible. Dice, no, yo estoy a favor de esto. No, también estoy a favor de esto, también estoy a favor de esto. Y no puedes estar a favor de todo, porque al final hay muchas cosas que se contradicen sí o sí. Entonces, a veces tú, como cristiano igual, como persona que tiene una ideología, quieres estar bien con todo el mundo, con todos tus amigos y tratas de caerles bien y aceptar ello. No, pero yo digo que no. O sea, sí, puedes respetarlo por lo que creen, pero no necesariamente tienes que aceptar ese tipo de comentario, como comentaba Dan. O sea, hay una cosa es el respeto y otra cosa es aceptación. Estar de acuerdo, ¿no? Exactamente, estar de acuerdo con las... Y es que es eso, ¿no? Y también Dan nos mandó otro video que hablaba, era el cantante de quién? De Reik, ¿no? Y en ese caso, esta persona comentaba por qué él dejó la religión, ¿no? El por qué dejó la religión y otras filosofías. Y él comentaba que él la dejó porque nunca le daban respuestas a las preguntas que él hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona le respondía con, ya cállate, o tú no sirves para esto, o lo que tú preguntas, eso es del diablo, ¿no? Sí. Es una cultura de cancelación, quieras o no, o sea, porque este hermano piensa totalmente diferente, canceladísimo, no vuelvas a entrar aquí, jamás. Y la gente se va. La gente se ha ido de iglesias porque ha habido hermanos que no los han tratado con solidaridad, que no los han tratado con respeto, con tolerancia, con el amor de Dios. O sea, muchas iglesias han reducido su número, han perdido miembros en plena comunión por eso mismo. Sí, me inventes. Y creo que acabas de destapar un caño que no debiste haber destapado, pero bueno. Ya lo destapó. Sí. Algo que también hablaba él en ese podcast es que muchas veces, y sí, o sea, lo he visto a lo mejor en todos aquellos que no creen, que se denominan ateos de alguna manera, dicen que, o sea, ellos no creen porque necesitan la fe para poder creer en lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, necesitan creer por creer algo que no pueden ver. Sin embargo, si volvemos a lo mismo otra vez, ¿no? Del movimiento LGBT, o sea, necesitas fe para realmente aceptar que un hombre no es un hombre. Porque genéticamente, si tú te vas y lo estudias el gen que tenga esa persona que se dice homosexual, no vas a poder ver que realmente no es un hombre, ¿no? Entonces, necesitas fe para creer eso también, ¿no? Pues, ¿por qué dices que eres hombre, mujer si eres hombre? Pues es que yo me siento mujer. Pues necesitas fe para aceptar que es mujer, entonces, ¿no? Entonces... Sí, y por ejemplo, lo mismo va, por ejemplo, con el tema del aborto y todo eso, justo ¿no? eso iba. Es como tienes que creer que el aborto de 9 meses no es un niño y por lo tanto no lo consideras que es un homicidio y todo eso, ¿no? Y sin embargo ahí es diferente porque, por ejemplo, ahí sí estás viendo, ¿no? Pues tienes un ultrasonido que te dice, bebé, porque ya de los 9 meses ya es un bebé, ¿no? O sea, está vivo, su corazón late, ¿no? Come, entonces está vivo. Pero sin embargo, aunque la gente está viendo, dice que no está vivo. Y es que ahí está el detalle, o sea, al final eso, o sea,
puede que inclusive tengas, como mencionaban, o sea, datos reales, ¿no? Como después de 4 semanas de embarazo surge esto, el cigoto cambia, bla, 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 bla. Pero nuevamente, ¿hasta qué punto nosotros marcamos la línea para decir, ok, ¿es válido un aborto? ¿No es válido? De plano no lo es desde ningún punto de vista. Sí lo es, pero hasta cierto punto. Tenemos que aceptar sí o sí cosas. No podemos quedarnos de manera neutral. Si tú decides aceptar, por ejemplo, en el tema del aborto, que es eso, que un bebé no es bebé hasta que nace, lo aceptas y lo aceptas por fe, al fin y al cabo, ¿no? Si tú decides creer que un bebé es bebé desde el momento que fue concebido, es un hecho que tienes que aceptar. Y lo mismo pasa con la ideología de género, con la ideología LGBT, con inclusive con esto, ¿no? Como mencionaba la Biblia, o sea, Benito el que creyó sin ver, ¿no? O sea, al final todo es por fe y tenemos que aceptar eso. Un ateo, aunque no lo quiera, también cree en cosas. Cree en que no cree nada. Y ya está creyendo. Y sí, es que si nos metemos a platicar esas cosas, son Sí, filosofía y la filosofía, o sea, realmente, pero creo que, sí. como dices, o sea, si necesitas fe para creer en lo que no ves, digamos, ¿no? Y la Biblia también lo dice, o sea, es que cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, ¿no? Y está el discípulo incrédulo que le dice, a ver, hasta que yo meta el dedo en el hoyo de las manos, entonces yo voy a poder creer. Y aún metiendo el dedo en la mano, no creyó. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, al final de que nosotros estamos, bueno, no nosotros, sino nos están demostrando, ¿no? Que ciertas cosas no pueden ser porque ya están demostradas por la ciencia, que supuestamente los ateos es en lo que creen, ¿no? En lo que más, y está demostrado por la ciencia, aún así lo niegan. O sea, entonces, aunque veas, no vas a creer, porque no tienes esa fe, ¿no? Porque no tienes esa seguridad. No veía a, no me acuerdo cómo se llama este vato, Rosarín se apellida, ¿no? En un debate con Carlos Muñoz, no sé si por ahí lo vieron, Diego Rosarín, sí. Y él, o sea, está en su plática con este vato y le dice a Carlos, ¿por qué crees lo que crees? ¿No? Y entonces ahí tendríamos que empezar todos, ¿por qué crees lo que crees? Porque también platicando con Glenn, no sé si recuerdan en algún podcast pasado, decía que hay dos cosas, o sea, lo que crees y lo que piensas o lo que opinas. Lo que crees es algo que no va a cambiar. Y eso es algo que, aunque tiemble, aunque llueva, aunque relampaguee, aunque tu creencia va a estar ahí, no va a cambiar. Pero tu pensamiento, tu opinión, eso sí puede cambiar. Entonces, creo que, o sea, tendríamos que también como empezar desde ahí. Y es que es eso, o sea, una cosa es la convicción y otra cosa es lo que tú dices creer, ¿no? Y es lo que mencionaba Dan, o sea, tú eres cristiano y tienes convicción de que eres cristiano. Y tienes que creerte eso. O sea, tú por convicción sabes que Jesús murió y que Jesús resucitó al tercer día y eso lo tienes que creer. No lo viviste y lo único que tienes es una Biblia que tienes lo contrario y lo tienes que creer por convicción. Pero como comentaban, hay opiniones, hay otros tipos de cosas que pueden ir variando y eso no va a cambiar el hecho de que tú creas que Jesús murió y el tercer día resucitó. Hay muchas cosas que no quitan la otra cosa, ¿no? Y ahí es donde está el detalle, ¿no? A veces mucha gente se escuda, como contaste hace rato, se escuda en la convicción, se escuda en la Biblia, se escuda en esos temas para dar fe a su opinión. Y a veces ponen antes la opinión que a la convicción. Entonces, o sea, son muchos detalles los que esa cultura de cancelación trae yo creo que tendemos a veces cambiar nuestra convicción por opiniones y desde ahí empieza la cultura de cancelación. Exacto. Yo creo que si no tienes bien cimentado cuáles son tus convicciones, sean las que sea en un Dios, sea o en lo que tú quieras, incluso en la ciencia, si no tienes bien cimentadas tus convicciones, una opinión puede llegar y te va a cambiar y ya te movió todo y vas a andar ahí buscando y perdido. Entonces, yo creo que desde ahí empieza, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, a lo mejor tú eres un hermano que dice, no, yo estoy totalmente aborrezco, por decir esa palabra, a la cultura LGBT. Y eso puede ser una opinión personal. Opinión personal. La Biblia dice algo sobre eso y es lo que creemos por convicción. Pero tu opinión personal es que la aborreces y no lo puedes ver ni en pantalla, ni en persona, ni ver los que se tocan de las manos, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Pero a veces utilizas esa opinión para decir, no, es que la cultura LGBT es esto y debe estar prohibidísimo, canceladísimo.
porque están poniendo su opinión por encima de la convicción. Y es lo que predican, la opinión, no la convicción. Exactamente. Y eso es lo que pasa en Twitter. La gente opina, pues eso, lo que opina, sus creencias rápidas, no sus convicciones a veces, ¿no? Sí, creo que es complicadísimo este tema, ¿no? Sí. Sobre todo, pues hablando desde la parte de que nosotros como iglesia de Jesús, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cuántas veces nosotros, como dicen, hemos cancelado gente y nosotros mismos hemos alejado a la gente de Jesús? Sí, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros, no Actitudes. sé, actitudes, exactamente. Entonces, ahí también nosotros estamos siendo responsables de esa parte. Sí, entonces creo que, em, como les digo, o sea, al final de cuentas, en el momento en que nosotros empecemos a actuar, ¿no? Como Jesús podría hacerlo, ¿no? En ese tiempo, pues vamos a poder también empezar a subsanar algunas situaciones que muchas veces no están, ¿no? Dentro de lo correcto. Por ejemplo, ahorita ya hay iglesias con pastores homosexuales, ¿sí? Que ellos ya se proclamaron homosexuales. Y lo que están haciendo son conferencias, ¿no? En internet. Y empiezan como a querer adoctrinar a otras iglesias cristianas que no piensan de esa manera, ¿no? Y los quieren adoctrinar y los quieren y les dicen que no, que ya no sean retrógradas, que no se queden en el pasado, que esto ya evolucionó y todo. Y entonces, a ver, ahí sí tendríamos que decir, o sea, la Biblia nos dice una cosa, ¿sí? Nos dice que todo aquel que cometa, ¿no? Ese pecado de estar hombre con hombre, mujer con mujer y desviar la naturaleza, va a ir al infierno. Así como el que roba, así como el que miente, así como el que golpea, así como el que maltrata, así como el que todos ellos, ¿no? Sin embargo, también nos dice la Biblia que si hay un arrepentimiento de parte de la persona, sus pecados serán perdonados. Entonces, ¿qué viene de ahí? Nosotros como iglesia no podemos decirle, tú no te puedes acercar a Dios, porque eso no lo decidimos nosotros. Uno. Dos, tú que estás cancelando a esa persona de que no puede acercarse a Dios, probablemente seas una persona que no está cerca de Dios o que ni siquiera cuando muera va a estar con Dios. Entonces, preocúpate por tú estar con Dios cuando te mueras, ¿sí? O sea, no te preocupes por si va a estar Josué con él o no, si va a estar Joel con él o no, si voy a estar yo, no. O sea, tú preocúpate porque tú estés con Jesús por predicar el evangelio y no juzgar a nadie. En ese momento vas a estar actuando como Jesús. En ese momento vas a evitar el discurso de odio para los demás. Y en ese momento vas a reflejar lo que realmente es el evangelio. Sí, y es que es eso, o sea, al final no puedes llegar con tu amigo que a lo mejor tiene estas ideologías, que es trans, gay y todo eso, y decirle, es que te vas a ir al infierno por... Arrepiéntete. Arrepiéntete por tus pecados. Arrepiéntete, momia. Es que ahí es donde entra el conflicto. Es que, ¿por qué no dices lo mismo contra otros amigos? Que te seguro que otros amigos también pecan. Tal vez en menor medida, tal vez en tus cosas, pero todo el mundo peca. Tú mismo pecas. Porque tú mismo te ves al espejo y dices, es que también te vas a ir al infierno tú. Yo. O sea, Súper sí. exactamente, o sea, nos dejamos llevar por un solo problema y lo multiplicamos por 10. Entonces, yo creo que la forma en la que deberíamos hacerlo es acercarte a él y hablar del Señor. O sea, como mencionaba, creo que esta canción mencionaba igual al final, tú y yo no vamos a poder cambiar a la otra persona, su ideología, es Dios. Exactamente. Entonces, tú no puedes llegar y decirle, criticarlo y decirle te vas al infierno por eso mismo. Porque aunque se lo digas de la forma más bonita, no te va a hacer caso a ti. No te va a hacer caso a ti. Sí, cierto. O sea, puede que se lo digas de la forma más genial, le des unas peliculitas, unas charlas con un pastor que es bien buena onda y todo eso. Pero no eso va a funcionar. Porque no eres tú, ni el pastor, ni las películas. Nada de eso va a cambiar su forma de pensar. Correcto. Y yo creo que a veces nosotros nos ceñimos tanto en que creemos que nosotros mismos podemos cambiarlo, que nos estamos ahí dándole, duro y duro y duro y duro. Cuando no debe ser así, ¿no? Claro. Sí. Y creo que
Pues bueno, podríamos seguir platicando mucho Otra tiempo cosa. de Sí, esto, o sea, yo creo que hay realmente. muchos temas que sacar. Pero creo que algo que nosotros también tenemos que ver como creyentes es que, pues al final de cuentas esto es una situación real, a tal grado de que hoy en día el hecho de que tú prediques en un altar en contra de un movimiento LGBT, en contra de la homosexualidad, puede acabar con que tú estés en la cárcel o con una multa de 400,000 pesos, etcétera. Y así es como nos están a nosotros tratando de meter y de meter y de meter esta ideología, ¿sí? Porque entonces tú ya no puedes hablar abiertamente con una persona em, para ver cómo va con ese tema, ¿no? Porque pues realmente hay muchas cosas que se están dando para que nosotros tengamos que aceptarlo, ¿sí? Entonces, al final nosotros como creyentes, pues tendremos que hacer esta parte, ¿no? Respetarlo, sí, respetarlo, ¿no? Evitar esos discurso de odio hacia, no solamente hacia los homosexuales, sino también hacia el feminismo, hacia las mujeres, ¿no? Hacia otras denominaciones de nuestra misma Sí. iglesia. O sea, no, o sea, todos somos humanos, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida, ¿sí? Tú no eres santo, tú también te estás equivocando, tú que nos estás escuchando, ¿sí? Y el hecho de que a lo mejor un pastor caiga en un pecado que nosotros podamos ver como fuertes, porque todos los pecados son del mismo tamaño, ¿sí? Como que el que es homosexual, como el que solo le miente a su mujer, ¿no? O sea, son del mismo tamaño los pecados. Entonces, no perdamos el foco de lo que es ser cristiano, que es ser seguidor de Jesús, ¿sí? En cuanto a nosotros podamos, como les digo, entender esta parte y nos vamos a poder apoyar, nos vamos a poder hacer que realmente el evangelio haya un avivamiento y podamos alcanzar a más personas, ¿no? Con el evangelio. Porque simplemente, o sea, nosotros que tenemos un grupo, nos hemos dado cuenta de que entre cristianos, si tú le caíste mal al otro grupo que ya está un poquito más arriba en cuanto a que es más conocido y todo, lo que hacen es ponerte, ¿no? Y te hacen a un lado. Y ya, o sea, ellos siguen con su carrera y a ti te hacen a un lado. ¿Qué es lo que hacen en el mundo? En el mundo? Una banda que ya tiene cierto reconocimiento dice, me gusta lo que estás haciendo, vente. Lo jala y lo empieza a promocionar, ¿no? No sé cuántos, a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Entonces, por ejemplo, Metallica, ¿no? Una banda que también ahorita está bien canceladísima, ¿no? Por todo Controversial. lo que está pasando con su nuevo disco. Entonces, ellos ya siendo los famosísimos, buscan una banda telonera para su concierto. Y buscan a alguien que no sea tan conocido o que no sea conocido para que empiecen a tener reflector. Y de esa manera se ayudan. Porque los cristianos, en lugar de ponernos y ayudarnos y a jalarnos hacia arriba, nos tiramos de la escalera? O sea, son muchas cosas que a lo mejor Sí. no nos permiten avanzar como creyentes, Y como es, iglesia. y es que, por ejemplo, recordando otros temas, igual que han sido polémicos, por ejemplo, el tema de la adopción de matrimonio igualitario o el tema del proaborto y todo eso, igual llegamos al mismo. O sea, si tú cristiano a lo mejor estás en contra del aborto y todo eso, ¿tú qué vas a hacer como cristiano con los bebés que nazcan de estas personas? No van a tener un buen hogar, puede que los manden al sistema comunitario y todo eso. ¿Tú cómo los vas a apoyar? O sea, ¿estás en contra de todo esto? Perdón, ¿estás a favor tú de todo el tema de que se tengan hijos y todo eso? Pero entonces tú como cristiano, ¿cómo vas a apoyar a eso? A esas mujeres que no pueden para darle de comer a sus hijos. A lo mejor fueron madres solteras, a lo mejor esto, aquello. Tú como cristiano, ¿qué estás haciendo? Y lo mismo con el tema de la adopción de matrimonio igualitario. Hay muchas personas, muchos niños que requieren de familia, requieren de una familia que les dé de alimento, sustento, educación y todo eso.
si le estás prohibiendo al matrimonio igualitario que adopten, tú como cristiano, ¿qué estás haciendo para apoyar a esos niños? ¿Has ido a darles de comer a esos niños alguna vez? ¿Has donado en fundaciones? ¿Has donado ropa que tú a lo mejor te sobra a ti? A veces nos gusta mucho criticar una problemática y decir, esto es mal. Pero no solo basta con decir esto es mal y ya, es ver toda la problemática en sí, ¿no? Es entender todo lo que más puede suceder, como comentaba Dan, o sea, lo llevamos ahora a un tema más de música. A veces ya nosotros pasamos por distintas épocas como grupo. Hemos sido grupos que solo éramos 3 miembros, que no nos conocía nadie, a ser un grupo donde en algún punto nos llamaron bastantes iglesias, por aquí y por allá, ¿no? ¿Hasta qué punto tú que formas parte de una banda y eres una banda famosa, dejas de llamar a tu hermano tiene una banda chiquita para que venga a abrirte o todo eso? ¿A qué punto dejas de darle una mano, ¿no? A tu hermano. No es que tu opinión es, no, es que yo no puedo llamarlo porque no sabe tocar bien. Y aquí solo buscamos gente que toque bien y todo eso. También estás dando, o sea, son muchas pequeñas cosas, ¿no? Al final. Y es como tú, como cristiano, ¿qué estás haciendo? Es como contaban al inicio, o sea, ¿estás actuando como Jesús o no? O sea, estás dando el apoyo, estás, con tu opinión, estás totalmente dejando de lado un problema que a lo mejor requiere de ti, ¿no? Nuevamente el tema de las adopciones y todo eso. O sea, hay mucho que se puede hacer en el tema de adopciones. ¿Y cuándo has visto que en tu iglesia haya no sé, una colecta de despensas para el centro de hogar? Ahorita. Exactamente. Y fíjate, que yo lo pondría más general, o sea, no solo como crees, tú como persona, tú que tengas una ideología de género o que tengas una ideología de lo que sea, o tú que seas cristiano, ¿qué estás haciendo para aportar a esto realmente? Porque es muy fácil hablar y decir esto no me gusta y no lo quiero, pero ¿qué vas a hacer de todos modos? O sea, y nosotros como personas somos mucho de contradecir al otro solo porque no me gusta, Sí, solo pero por eso. realmente no hacemos nada. O sea, no solo los cristianos, sino las personas que también a lo mejor tienen ideología. Y no decir, no, es que, por ejemplo, mi cultura había hecho esto. No, no tu cultura o no tu comunidad. Tú como persona, ¿qué realmente has hecho, no? Sí. No tu iglesia, no tu comunidad, no tu cultura, tú como persona. Sí, exactamente. Tú, por ejemplo, si nos estás escuchando y eres parte de toda esta comunidad y todo eso, ¿cuántas veces has llegado con un amigo y has dicho, es que eres un retrógrada porque eres cristiano y no aceptas esto, ¿no? Súper, sí. También, o sea, te han insultado por ese tipo de cosas. Que tú también no tienes que dejarte guiar por todo eso, ¿no? Ser más tolerable, o sea, ser más tolerante con tu hermano que está enfrente. Y eso, sí, o sea, ¿qué vas a hacer? Solo gritarle, porque sí, y enojarte y adiós. Ay, qué complicado es esto, pero sí, o Exactamente. sea, al final de Son muchos cuentas, temas. lo que pues tendríamos que estar haciendo en lugar de estar pensando en cancelar gente, en lugar de estar pensando en tirar odio, en lugar de estar pensando en solo estar en contra, como dicen, buscar una solución. O sea, ¿qué voy a hacer yo para que esto que yo no estoy de acuerdo no pase? ¿No? O sea, por ejemplo, algo que decía también este vato de Rake, ¿no? O sea, y eso sí dije, pues, o sea, tiene un punto realmente. Dice, si tú eres cristiano, católico, lo que sea, ¿no? Y tú dices que un aborto es malo, pues okey, o sea, tú no lo hagas como creyente. Y enséñale a tus hijos o a la gente que está alrededor de ti, que es cercana, a que no debe hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque comparte tus convicciones, porque comparte y deja que la otra persona lo haga, si es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues tú vas a enseñar a los que vienen atrás de ti. Porque al final de cuentas, o sea, como les está costando a los LGBT, a lo mejor a nosotros que estamos ya mayores y que ya tenemos nuestras convicciones bien puestas y todo, les está costando que nosotros aceptemos, ¿no? El movimiento, que nosotros aceptemos lo que ellos están haciendo. Así también a la gente adulta le va a costar aceptar lo que nosotros les estamos proponiendo. ¿Por qué creen que entonces la comunidad LGBT y todo el feminismo y todo eso se quiere enseñar a los niños en la escuela, en las primarias? Pues porque de esa manera ellos sí los pueden adoctrinar todavía, a ellos sí les pueden meter ese chip y esa forma de pensar, que a nosotros no pueden. Sí, entonces lo mismo nosotros, o sea, instruye al niño en su camino y no se apartará de él, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Sí es manifestarnos, sí es alzar la voz, sí, pero sobre todo preocuparnos por los que vienen atrás de nosotros.
por realmente darles una sana doctrina en la cual ellos puedan descansar cuando tengan estos problemas. Y yo tengo amigos que son creyentes, o bueno, que dicen ser creyentes, y que están en las marchas de la comunidad LGBT, ¿no? Apoyando y todo. Y dices, cada quien, ¿no? Al final de cuentas, yo no soy nadie para juzgar qué hacen ahí, pero digo, bueno, así es como ellos creen, ¿no? Sin embargo, yo tengo mis creencias bien firmes y yo puedo decirte, para mí eso está mal, para mí, ¿ok? Yo no te lo voy a aceptar, lo voy a tolerar, lo voy a respetar, sí, pero no voy a aceptar eso. Y pues creo que eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Como creyentes. Es que, bueno. No, sí, tú persona que nos estás escuchando, yo creo que si con algo de lo que hablamos no estás de acuerdo, de eso se trata, de que no solo te dejes llevar por una ideología, por una religión, por ideas, por pensamientos, sino que tú tengas tus creencias, como llames, tus convicciones y tus opiniones. Y realmente que la manera en que tú puedas hacer las cosas, tú las hagas. Sí, exactamente. Y yo creo que solo agregar eso, o sea, no puedes andar por la vida sin tener convicciones. Una persona sin convicciones es una persona que solamente anda por la vida por ir. Entonces, cree en algo, ten convicciones y va a haber gente que va a estar en tu contra. Ya sea por la cosa más absurda, como que a ti te guste la mayonesa y a mí no, y viceversa, como por una ideología bastante más compleja. Y Correcto. exactamente, tienes tu forma de creer, me la puedes compartir a mí, te voy a escuchar y te voy a respetar. Inclusive si estás dispuesto, dialogamos y decimos, oye, y a lo mejor al final de la tarde tú me comes a mí, yo a ti. Porque al final eso, las opiniones van, vienen, se forman, crecen, cambian. Entonces, pero eso, las convicciones son las que nos mantienen a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, si crees en algo, perfecto. Si crees en otra cosa diferente a lo que nosotros platicamos ahorita en el podcast, pues también está bien. Pero también trata de abrirte a ese diálogo, ¿no? No dejarte llevar por esas expresiones de odio y cerrarte a las personas por eso mismo. Así es, amigos, y si ofendimos a alguien con este podcast, ¿no? Es algo que de lo que dijimos, a lo mejor alguien lo ofendió o algo así, no es nuestra intención, sino esta es nuestra opinión Exactamente. de lo que creemos, ¿sí? Sí. Entonces, para nosotros debe ser de esta manera, ¿sí? Igual si tú compartes nuestra ideología, qué padre. Si no la compartes, también, o sea, compártenos cuál es la tuya. Como dice Joel, vamos a dialogar, vamos a conocer, vamos a ampliar nuestro panorama y de esa manera también no vas a mover mis creencias, pero mi opinión puede cambiar, ¿sí? Entonces, pues ya tenía yo muchas ganas de platicar de esto porque realmente toda esta semana estuvo así como muy... Todo este mes, ¿no? Porque como es mes del orgullo, toda esta onda, se vinieron muchas cancelaciones, ¿no? Luego también la polémica que se dio con Bárbara de Regil, Ah, sí. ¿no? Con lo de su proteína, o sea, hubo mucho Lo venía. de este tema de cancelación este mes por diferentes cosas y creo que pues ya era como necesario platicar de esto, ¿no? Entonces, pues amigos, muchas gracias por escucharnos, por tenernos paciencia, ¿no? En todo esto que platicamos el día de hoy. Y pues como les digo, comenten ahí en el video de Facebook, en nuestras redes sociales. Igual van a estar apareciendo por acá. Están apareciendo por acá de este lado. Entonces, pues igual ahí búsquenos, mándenos un mensaje, un DM, lo que sea. Y pues podemos estar ahí platicando, ¿no? Y pues nada, amigos, pues cuídense mucho. Como dato, Checo Pérez en esta semana no llegó a podio por culpa de su equipo, pero bueno, esperamos que este fin de semana sea diferente. Ya saben, solo para que no se queden con el pendiente, ¿no? De qué pasó este fin de semana. Entonces, pues ya estamos al pendiente el próximo domingo para la carrera. Y pues igual, amigos, si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos, échenos un mensaje para que sepamos también sobre qué les gustaría hablar. Y pues no se pierdan, no se despeguen de nuestros canales porque vienen sorpresas, vienen cosas nuevas y invitados nuevos, ¿no? Probablemente el próximo podcast esté un amigo de Colombia aquí con nosotros. Entonces, pues no se despeguen de todo esto. Aquí vamos a estar platicando. Y pues ya saben, si tienen internet, ahí nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, bye. Chao.